Hola, muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por preguntar. Cuéntame si ya están viendo la pantalla. Sí, se ve bien. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar. Esta es la segunda clase del módulo 3. Acuérdense que el módulo 3 es de auxiliar de farmacia. En la clase pasada empezamos a ver las condiciones de venta de los medicamentos. Vimos venta directa, que son los medicamentos que no requieren receta. Y vimos aquellos con receta, solamente con presentación de receta. El día de hoy vamos entonces a ver los medicamentos que son venta con receta retenida. Listo, entonces los medicamentos con receta retenida, o digamos que receta retenida, es aquella receta en la cual debemos quedarnos en la farmacia y que yo les decía en algunos momentos que esas recetas se tienen que archivar. Entonces, esas recetas se deben guardar. En el momento en el que nos hagan una fiscalización, nosotros debemos presentar esas recetas. Esas recetas se deben archivar durante un año. Dentro de estas recetas retenidas vamos a ver dos tipos de medicamentos. Tenemos algunos medicamentos que son con control de saldo, que ahí incluye todos los estupefacientes y psicotrópicos, que son aquellos que se deben llevar en un libro, en el libro ponerlos en orden cronológico de cómo se están vendiendo. Y acuérdense que en ese libro se debe saldar cuántos medicamentos tenemos y que cuando nos lleguen a hacer una fiscalización, siempre revisan que la cantidad de medicamentos que dice en el libro sea las mismas unidades de medicamentos que nosotros tenemos en farmacia. Pero también dentro de estos medicamentos de venta con receta retenida, hay algunos que no requieren control de saldo. Por ejemplo, la sopiclona es un medicamento que no requiere control de saldo. Es una receta retenida, se debe archivar, pero la sopiclona, por ejemplo, no se lleva al libro de Sí, psicotrópicos 0579. estupefacientes. Espérenme, yo silencio los micrófonos. Acuérdense de los micrófonos para que no se les desactiven solitos. Bueno, entonces les decía que entonces, según lo que nos dice el libro, es aquellas a través de las cuales se prescriben productos sujetos a esta condición de venta, o sea, retenida, la que deberá archivarse en el establecimiento en orden cronológico por al menos un año. Esto conforme a una resolución, la resolución 42 del 85, que después fue sustentado nuevamente en la resolución 935, esta ya más actualizada, que es del 2016. Anteriormente, las recetas de estupefacientes y psicotrópicos cuya condición de venta es receta retenida solo debía ser impresa. Sin embargo, actualmente también las recetas pueden ser de manera digital a través de las plataformas. ¿Se acuerdan que vimos hace algunas clases cuando se empezó a implementar entonces las recetas electrónicas y ahí vimos cómo se emitían las recetas electrónicas de estupefacientes y psicotrópicos? Entonces es muy fácil que uno ingresa con la cédula del paciente, con un código que le dan al paciente y uno ahí ve el medicamento que le enviaron al paciente. Entonces simplemente uno le da a dispensar, dice qué medicamento le dispensó y en el momento en el que ese paciente vaya con ese mismo código a otra farmacia, en el sistema se va a evidenciar eh, que ya fue dispensado. ¿Qué se hace en la farmacia por lo general entonces cuando esas recetas son electrónicas? En las farmacias tienden a imprimirlas. Entonces se imprimen y se archivan junto con el resto de las recetas que se presentan físicas. La idea de imprimirlas es como manejar o tener un orden de todas esas recetas. No es necesario imprimirlas, pues porque ya están en el sistema. Pero por lo general la mayoría de los químicos lo que hacen es imprimirla para poder tener, digamos, ese soporte físico en el momento en el que lleguen a hacer una fiscalización. Entonces vamos a ver que nos pueden llegar pacientes con este tipo de medicamentos que simplemente la receta sea electrónica. En ese caso, se le solicita el código, el carnet siempre se pide, aunque sea electrónica, y se le presenta al químico para que el químico en el sistema pueda buscar el medicamento que se va a dispensar. Cuando se tratan entonces de medicamentos psicotrópicos o estupefacientes,
que ya les dije que la condición de venta es retenida, pero con control de saldo. Esta entonces ya sabemos que debe ser impresa. En esa receta, el químico va a anotar todos los datos de la persona que va a reclamar el medicamento. Entonces nos dicen aquí que este tiene un formato similar a la receta simple, salvo que según la normativa sanitaria, este debe tener impreso. Siempre entonces las recetas de estupefacientes o psicotrópicos debe tener que, acuérdense que eso es casi un repaso porque ya habíamos visto las condiciones que tienen estas recetas. Pero debe tener siempre identificación del médico, entonces debe venir el nombre del médico, cuál es la dirección donde atiende, el teléfono, cuál es su RUT y el registro del colegio, el registro pues como de médico. La identificación del paciente, entonces el nombre, el RUT, la edad y la dirección. Esto que estamos viendo es para medicamentos con control de saldo. Acuérdense que los medicamentos que vimos en la clase anterior solamente con presentación de receta no es necesario que tengan todos estos datos. Y aquí nos dice pie de imprenta. Es importante que siempre tenga la receta una parte en donde está, donde fue impresa la receta. Entonces debe venir el nombre de la imprenta, el RUT, la dirección y el teléfono. Eso es para, en caso de que no, que se identifique que se está haciendo algo indebido con esa receta o que al médico se le perdió, como para tener una forma de identificar quién mandó a hacer esas recetas. Cuando los médicos mandan a hacer las recetas, dejan todos sus datos en la imprenta. Entonces, aparte, ¿qué debe tener importante entonces la receta de psicotrópicos y estupefacientes? Acuérdense, muy importante, que siempre debe venir la cantidad de medicamento que se va a entregar. Entonces, siempre viene en números y en letras. El medicamento. ¿Cuáles son los medicamentos que requieren recetas con control de stock? Entonces, por ejemplo, todos los psicotrópicos y estupefacientes son con control de stock. ¿Cuáles son los más utilizados? Clonazepam, bromazepam, el alprazolam, el clotiazepam, lorazepam, el solpidem, la bupremorfina, el clobazam. Estos entonces son medicamentos que requieren recetas retenidas y con control de saldo. ¿Se acuerdan cuando vimos psicotrópicos y estupefacientes cuáles son los decretos de estos medicamentos? Entonces está el decreto 404 que pertenece a estupefacientes y el decreto 405 que pertenece a los psicotrópicos. Entonces, recordemos, las características que tienen las recetas de medicamentos psicotrópicos estupefacientes es siempre el cuerpo del médico. Acuérdense que el cuerpo del médico debe llenar todos los datos. El cuerpo del paciente, también con todos sus datos. Esta parte de diagnóstico siempre es opcional. La receta no es obligación que traigan impreso cuál es el diagnóstico. Si debe venir, entonces los datos del medicamento en la denominación común internacional o el nombre genérico. Si el médico lo desea, puede poner en paréntesis o como recomendado el nombre comercial o fantasía, pero acuérdense que lo más importante es que venga la denominación común internacional. Siempre debe venir la dosis del medicamento, cuál es la forma farmacéutica, cuál es la vía de administración y cómo se lo va a tomar. Entonces, aquí nos dicen, por ejemplo, 0.5 miligramos va la dosis, dicen que es por vía oral y nos dicen que es un comprimido. Entonces, ahí ya tenemos la dosis, la vía de administración y la forma farmacéutica. Y miren que aquí están las indicaciones. Entonces, es un comprimido cada 8 horas por 3 días. Y como acuérdense que estos medicamentos no pueden ser partidos, entonces aquí el médico le está poniendo una caja de 30 comprimidos. ¿Qué es importante? Que no solamente diga una caja de 30 comprimidos, sino que él también nos ponga el numerito 1 entre paréntesis, porque acuérdese que debe venir la cantidad de cajas en letras y en números. Después de eso, obviamente la fecha de emisión,
Acuérdense que los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes solamente tienen 30 días de vigencia. Entonces, si el médico le va a mandar tratamiento para 2 meses, él aquí debe especificar por 2 meses y ponerle entre paréntesis 2 cajas para que nosotros le entreguemos 2 cajitas. Pero los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, la receta solo tiene 30 días de vigencia. Importante entonces tener la firma del médico. Esta debe ser a mano, a no ser de que pues sea una receta electrónica, y todos los datos de la imprenta. La imprenta es quien hizo la receta. Listo. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es la condición de venta de los medicamentos? Que eso ya lo vimos en la clase pasada. Acuérdense que todos los medicamentos traen escrito cuál es su condición de venta. Entonces, miren el jarabe Codetol. No sé si se acuerdan que el Codetol trae esta estrellita porque él tiene codeína. Entonces, miren que aquí nos dice venta bajo receta médica. Ya sabemos con eso que siempre hay que pedir la receta. El Doloten, por ejemplo, el Doloten venta bajo receta médica retenida. Miren que aquí nos están especificando que la receta debe ser retenida. El alprazolam, que hablábamos que está entre los psicotrópicos, entonces venta bajo receta médica retenida. En caso de que por algún motivo el alprazolam estuviera en la góndola, que no debe ser porque acuérdense que debe estar en un mueble aparte, pero por algún motivo, no sé, está en las góndolas, nosotros le vemos la estrellita, pues ya es el primer signo de que ese medicamento es con receta retenida. Y si tenemos alguna duda, pues siempre ir a revisar. Miren que aquí nos están diciendo que es retenida. Pasemos entonces a los otros tipos de recetas que son retenidas, que es la receta cheque, de la que también habíamos hablado antes. Entonces, la receta cheque es un tipo de receta retenida, pero que viene con un formato especial, que es digamos que es un formulario oficial. Entonces, este formulario que tiene esta forma que vemos acá, no sé si se acuerdan que lo habíamos visto, que esta parte del talonario siempre se la queda al médico, porque el médico llena acá los datos de a quién le entregó la receta en caso de que se necesite buscar ese número de receta. Y a la farmacia nos va a llegar solamente esta parte que está en color, que es como un colorcito cafecito. Nos va a llegar solamente con esta parte de aquí, esta primera llena, porque esta es la que llena el médico. Y siempre nos debe llegar con esta última parte de acá sin llenar, porque esta la llena el químico una vez hayan realizado la venta. ¿Qué significa? Que si nos llega una receta con esto escrito, pues es una receta que no se puede recibir. Que una vez nosotros vendamos este medicamento, la receta queda inutilizable, pues porque ya esa receta, el químico cuando lo vendió llenó todos estos datos. Supongamos que por algún motivo el paciente decide ya no llevar el medicamento y ya se llenó eso, entonces hay que informarle de que ya la receta no le va a volver a funcionar. La idea es que una vez el paciente paga, uno llena esto como para no dañar la receta. Este tipo de medicamentos entonces no se deberían devolver, porque no se puede hacer una devolución tampoco de la receta. Entonces ya la receta, ya la receta queda, digamos, de uso de la farmacia y queda sin utilizar. Esto queda solamente archivado en casos de auditoría. Entonces aquí nos dicen, los formularios de recetas cheques serán de uso personal y exclusivo del profesional y no podrán transferirse ni cederse a ningún título. Entonces, el médico compra este formulario oficial y eso queda a nombre de él. Digamos que cada receta trae un código, es como si compráramos una rifa. Cada receta viene con un código. Ese código queda registrado a nombre de ese médico, entonces el médico no puede ceder esas recetas a otro profesional. En caso de extravío, hurto, robo o sustracción de alguno de estos formularios, el profesional debe dar aviso inmediato a la dirección de salud donde él esté trabajando. ¿Cuál es la idea de dar aviso? De que se pueda dar también un aviso de que todas las recetas bajo ese código fueron robadas. Entonces, para no, digamos que no vender productos o no vender medicamentos que vengan bajo esos códigos que nos van a informar que fue robadas. Y también para que el médico, digamos que se cure en salud, o el médico prevenga de que si hacen mal uso de esas recetas, pues él ya informó
de que él no es quien la está expidiendo porque ese formulario se lo robaron. ¿Cuáles son los medicamentos que normalmente vienen con receta cheque? El metilfenidato, que el metilfenidato viene para, es como lo que conocemos como Ritalina. El Disculpe, metilfenidato, profesora, se escucha súper bajo su voz. listo, voy a subirla un poquito. Ya, Bueno, gracias. les decía que ¿cuáles medicamentos vienen entonces con receta cheque? Los más normales y los más utilizados, el metilfenidato. El metilfenidato lo envían para las personas que sufren de hiperactividad principalmente. Este metilfenidato, lo que conocemos como Ritalina, viene con otros nombres. El más vendido en farmacia, la fentermina, que sabemos que la fentermina como el Elvenir, el Centis, todos esos medicamentos son con receta cheque y los envían para ayudar a bajar de peso. Son anorexígenos. Tenemos, por ejemplo, la morfina, que la morfina es muy difícil que la vayamos a vender, digamos, en farmacia normal. No puede pasar dependiendo de la farmacia, pero principalmente en parte hospitalaria. El fenobarbital, el fentanilo, la oxicodona, la codeína y el tapentadol. Estos son los medicamentos que podemos encontrar que vienen con receta cheque. Entonces ya conocemos cómo es la forma de la receta cheque. Sabemos que qué es que cuando nos llegue este formato, pues simplemente pasar, pedir el carnet, eso es muy importante, pedir el carnet y pasárselo al químico farmacéutico. Entonces yo les decía, por ejemplo, el Centis en cualquiera de sus concentraciones. Miren que vemos aquí venta bajo receta cheque. Y cualquier medicamento que sea con receta cheque, pues nos va a venir con la indicación. Todos los medicamentos en Chile vienen con la indicación de la venta. Entonces es muy fácil para nosotros, si no conocemos la condición de venta, no conocemos el medicamento, siempre revisar en la cajita. Y eso es lo que yo les digo, que es lo más importante. La cajita nos da mucha información. Como también yo les decía antes, nos da la información, por ejemplo, de cómo mantener em, cómo debe almacenarse, que es muy importante para conservar las propiedades del medicamento. ¿Tienen alguna pregunta hasta esta parte? No, Perfecto, profesora. gracias. Pasemos un poquito sobre las recetas electrónicas. Entonces, además de las recetas físicas, también en farmacia podemos aceptar recetas electrónicas. No solamente para medicamentos controlados, sino que las recetas electrónicas pueden ser para medicamentos de venta de receta simple también. El sistema para validar las recetas gráficas se encuentra vigente en una plataforma del Ceremi en línea. Entonces uno entra a ceremienlinea.minsal.cl recetas. Esta está dirigida a profesionales, entonces hay un área que está dirigida para el profesional prescriptor. Acuérdense que quienes pueden prescribir, entonces el médico cirujano, el dentista, la matrona o el veterinario, cada uno pues para su especialidad. Y hay otra área que es solamente para los químicos farmacéuticos, entonces es un área para prescribir. Espérenme, miren si les puse aquí la imagen. Claro, miren. Entonces tenemos un área para prescribir y un área para el químico farmacéutico. El médico entra por este lugar, prescribe el medicamento. El químico, nosotros cuando estamos en farmacia, entramos por esta área, ahí revisamos cuál fue el medicamento que le prescribieron y una vez hacemos la venta, le damos que fue dispensado. Hay una área que también es para el paciente, donde el paciente puede eh, tener esta aplicación, entrar y ver cuáles son los medicamentos que le mandaron y pues ver las indicaciones que el médico puso de uso. Voy a devolver un poquito aquí. Nos dicen, para acceder a la plataforma se debe acceder con clave única y estar registrados en la Superintendencia de Salud. Entonces el químico debe estar registrado y el médico también debe estar registrado. Entonces, más o menos, digamos que la plataforma se ve de esta forma. Uno entra con su clave única, siempre debe poner la región en donde se encuentra, la comuna, y después de esto se le sale la lista de todas las farmacias que tenemos en esa comuna.
uno debe seleccionar, em, uno debe seleccionar cuál es la farmacia en la que está trabajando en ese momento, o sea, de dónde lo va a dispensar para que quede un registro de dónde se dispensó. Entonces, miren que es muy buena esta aplicación porque también tiene un historial de prescripciones. Entonces, nosotros como paciente podemos entrar ahí y ver qué medicamentos nos han prescrito y también imprimir las recetas. Esta es una de las formas de ver las recetas y esta es, digamos, la más utilizada en estos momentos porque es la que nos tiene el Ceremi habilitada. Hasta ese momento, perdón, hasta esta parte, ¿tienen alguna duda de lo que hemos visto? Profesora, cualquier persona puede descargar esa aplicación y poder ver las recetas. Sí, puede verlo en esta página o también se puede descargar la aplicación. Yo la verdad nunca la he descargado. He accedido siempre a la página en línea. Nunca he descargado la aplicación, pero tengo entendido que sí se puede descargar en el celular. Las debe poner en paciente. Perdón, ¿cómo me dices? Hay uno que colocar en dice paciente. Sí, exacto, la de paciente. Entonces ahí uno puede ver las recetas y el historial de prescripciones que ha tenido. Listo. ¿Tienen alguna otra dudita para pasar a este otro tema? Listo. Entonces aquí nos dice que de qué depende que un fármaco se pueda adquirir de manera directa o mediante una receta médica. Entonces depende de diferentes aspectos, algunos que son propios del medicamento, como sus características farmacocinéticas o farmacodinámicas y los efectos adversos. Sin embargo, también se consideran aspectos sociales como el abuso, el uso inadecuado o el uso para fines recreativos. Entonces, estas decisiones, pues obviamente no las tomamos nosotros, estas decisiones las toma el Ministerio de Salud basado en todas estas características. Algunos criterios que establece la condición de venta de los medicamentos son los medicamentos que son de estrecho margen terapéutico. ¿Sí se acuerdan que vimos los de estrecho margen terapéutico, que eran esos medicamentos que el área bajo la curva para pasar de, digamos, la dosis mínima efectiva a la dosis mínima tóxica era muy bajita? Entonces esas variaciones en las concentraciones del medicamento pueden volverse tóxico para el paciente. Esos medicamentos obviamente entonces requieren una receta, requieren que nosotros tengamos más cuidado con ellos. Todos los fármacos que tienen la capacidad de enmascarar alguna patología. Eso pasa como por ejemplo con el omeprazol. Sabemos que el omeprazol es con receta. Acuérdense que vimos que si el omeprazol no lo tomamos o abusamos de él puede estarnos enmascarando, digamos, un Helicobacter pylori, y Helicobacter pylori de pronto estar enmascarando un síntoma de un cáncer de estómago. Entonces, todos los medicamentos que de por sí puedan enmascararnos alguna otra patología más grave. Fármacos prescritos para el tratamiento de enfermedades que requieran seguimiento médico, en donde la automedicación constituye un riesgo potencial para la salud, que en esta parte entran la mayoría de los medicamentos, los antibióticos, los antidepresivos, los antipsicóticos, todos esos medicamentos que requieren que el médico esté constantemente vigilándonos cómo están los niveles, digamos, de la enfermedad o los paraclínicos para ver si continúa uno o no con ese tratamiento. Medicamentos que generan dependencia o adicción, entonces todos los psicotrópicos estupefacientes, algunos antidepresivos. Esto obviamente, pues ya sabemos que si generan dependencia o adicción y los utilizan en fines recreativos, pues requieren una receta y fármacos que puedan alterar la percepción, causar cambios subjetivos en los pensamientos, emociones y conciencia. Digamos que esto es de forma muy pequeña las condiciones que tienen los fármacos que requieren siempre presentación de receta. Ahora vamos a pasar a otro tema, que es la gestión del auxiliar de farmacia en estos procesos.
¿Qué nos hablan? Las actividades que tiene el auxiliar de farmacia dentro del local farmacéutico son muchas, que eso ya lo vimos en la clase pasada. Sabemos que la principal de ellas siempre va a ser la dispensación de medicamentos. Sin embargo, aquí nos dicen que también tiene responsabilidades administrativas que se asignan dentro del todo el proceso logístico de la farmacia. La finalidad de estas funciones siempre será la conservación responsable del medicamento. Si nosotros conservamos de forma responsable el medicamento, pues le va a llegar al paciente también en las condiciones adecuadas. La primera parte del proceso que vamos a ver es entonces el proceso de dispensación. La dispensación, bueno, esto digamos que es una apertura a lo que vamos a ver, porque todo esto se va a ampliar un poquito más cuando veamos la parte de bodega. En la parte de bodega nos enfocamos un poco más en esto, pero acuérdense que aquí lo vamos a ver porque hemos hablado que el auxiliar pues también debe tener todos estos conocimientos. Entonces, la dispensación corresponde al acto profesional farmacéutico que consiste en interpretar la receta y la entrega oportuna del medicamento correcto al paciente. Entonces, miren que aquí nos dice la entrega oportuna del medicamento correcto al paciente indicado en el momento apropiado. Entonces, es entregar el medicamento que sí le están prescribiendo y al paciente que corresponde. Que no nos estemos equivocando de paciente y entregándole el medicamento de otro paciente. Y miren que nos dice que esto va acompañado de la información para su uso correcto, la información sobre el almacenamiento en el hogar y el cumplimiento de los objetivos terapéuticos requeridos. Entonces, siempre acompañado de una información del medicamento. En el acto farmacéutico, el profesional debe informar y asesorar al usuario sobre el uso racional de los medicamentos y los dispositivos médicos. Y también informar de los problemas asociados a los mismos. Debe además asesorar e informar, entre otros aspectos, en temas relacionados a la farmacoterapia. Entonces, simplemente dar la información que nosotros conozcamos y que creamos necesario que el paciente debe conocer, incluidos pues, los efectos adversos. Debido a que los productos que se entregan son medicamentos, la dispensación se debe realizar de forma rigurosa y con mucha responsabilidad por parte del químico o del auxiliar de farmacia. ¿Por qué esto es importante? Pues porque todos los medicamentos que todos los productos que nosotros manejamos, entonces comprometen la salud del paciente. Estos productos farmacéuticos generalmente requieren un cuidado especial en cuanto a su conservación, indicación de uso, administración, reacciones adversas y dosificaciones. ¿Cuáles son entonces los elementos de la dispensación? Por una parte tenemos la zona de atención. Zona de atención, digamos que es el espacio que está dedicado al que nosotros estemos interactuando con nuestro paciente. Entonces, este espacio debe ser amplio para realizar todas las tareas que necesitemos para entregar el medicamento. Entonces, tener un lugar donde se pueda realizar eso. Prescripción médica. Entonces, cuando se trate de un medicamento de venta libre, el proceso de dispensación inicia cuando perdón, aquí en venta libre no, sino que sea de venta con receta. El proceso de dispensación inicia cuando se entrega la receta médica. Esta sabemos que debe estar prescrita conforme a la normativa vigente y de acuerdo al tipo de receta. Entonces, de acuerdo al tipo de receta, nosotros revisarla e identificar que cumpla con las normativas. ¿Qué es lo primero que le revisamos? La fecha de vencimiento para ver que todavía esté vigente. La documentación. Entonces, el químico farmacéutico tiene la responsabilidad de mantener registros precisos de las recetas dispensadas, incluyendo psicotrópicos, estupefacientes y los preparados magistrales. Más adelante vamos a ver que los preparados magistrales, esas recetas también se quedan en farmacia. Si el preparado es por diferentes meses, uno debe sacarle una fotocopia y llevar un registro pues, de ese preparado magistral. Entonces, lo primero ya sabemos que es la prescripción médica, revisar la receta que nos está llegando, pedir la documentación necesaria en caso de que alguna de esas recetas requieran pues esa documentación.
Comunicación e información. Entonces, la dispensación implica proporcionar orientación profesional. Esto que incluye entonces ofrecer cómo debe ser el tratamiento, informar cómo debe ser el tratamiento. Acuérdense que esta información la encontramos en la receta, porque la receta nos debe de decir cada cuánto tomársela y por cuánto tiempo. Y aparte de ofrecer esa información de cómo tomársela, pues le vamos a dar toda la información extra que nosotros tengamos de cómo almacenarla y cómo se debe tomar el medicamento en caso de que tenga alguna toma, digamos, especial, como los que son en ayunas. Aquí nos hablan de una vestimenta e identificación. Entonces nos dicen que es ideal contar con una identificación clara y visible que lo certifique como profesional autorizado para dispensar o vender medicamentos. Miren que esto se ve muy simple, pues nosotros tenemos una identificación, pero en el momento en el que el Ceremi nos llega a visitar, ellos revisan que nosotros sí tengamos nuestra escarapela y nuestra identificación y ética profesional. Entonces, cada acto de dispensación debe llevarse a cabo con integridad y de acuerdo a las normas éticas y profesionales, tanto en relación con el paciente como con otros profesionales. Aquí en esta partecita entra lo que veíamos en la clase pasada, que nos habla de que las recetas, acuérdense que por ley son confidenciales. Entonces, eso hace parte de que nosotros conservemos nuestra ética profesional. Es fundamental, entonces, para una dispensación adecuada, promover constantemente el uso responsable de los medicamentos. ¿Qué significa esto? Que le estemos recordando al paciente por cuánto tiempo se lo debe tomar y no exceder ese tiempo de toma. Que le recordemos que se toma cada 8 o cada 12 horas y que no se debe tomar más tiempo de este. Entonces, siempre asegurarnos de que se use el medicamento de forma responsable. Dice que esto implica asegurar que el proceso completo, desde que nosotros le tengamos el medicamento, que el precio también sea asequible, que se haga la dispensación en óptimas condiciones, siempre verificar la dosis, que la dosis sea la que le enviaron, los intervalos, entonces lo que yo les decía, asegurarnos de que sean cada 12, cada 8 horas. No vendamos más del medicamento que requiere el paciente, pues si le mandaron cada 12 horas por un mes, ya sabemos que él va a necesitar máximo 60. Que el paciente nos pidió otra caja extra no es necesario porque es que ese no es la forma de tratamiento que el médico le ha enviado. Entonces, todo esto debe ser muy riguroso. En caso de que nos soliciten algo en lo que no estemos de acuerdo, siempre se le solicita el químico farmacéutico que sea la persona que evalúe cualquiera de esos cambios. En el proceso entonces de dispensación, aquí nos hablan un poquito de las fases de dispensación para un cliente. ¿Hasta esta parte tienen alguna duda? No, Listo. profesora. Perfecto, gracias. Profesora, una consulta, disculpe. Dime. De las diapositivas que ahora nos está pasando, ¿es donde dice PDF o es el donde dice material de apoyo? Material de apoyo. Material de apoyo es lo que nos Sí. está pasando ahora. Exacto, pero todo esto sale del PDF también, es prácticamente lo mismo, así, aquí cambian algunas imágenes y cosas como extra, pero sale todo del PDF. Ah, ok. Listo. Gracias. Listo, con gusto. ¿Cuáles entonces son las fases de dispensación a un paciente o cómo que involucra? Primero, la recepción del paciente, entonces darle la bienvenida, consultar siempre qué es lo que requiere a modo de nosotros saber si el medicamento, lo que el paciente requiere, es con receta o sin receta. Si es sin receta, pues nosotros vamos a buscar y revisar cuáles de los productos que tenemos le podemos ofrecer. Pero si es con receta, pues obviamente lo primero que debemos hacer es solicitarle esa receta. Entonces, cuando es con receta, miren aquí nos dicen, el usuario acude a la farmacia con la receta médica y de los medicamentos que necesita, que fueron siempre establecidos por el médico. Después de que recibimos la receta, entonces tenemos que hacer una lectura y una interpretación de esa receta. Acuérdense que si las recetas no se pueden leer, no pueden ser interpretadas, nosotros estamos en
digamos que en esa responsabilidad de decirle al paciente que no le podemos dispensar. ¿Qué hacemos primero antes de decirle que no podemos dispensar? Pues preguntarle al químico farmacéutico a ver si él logra interpretar la receta, pero en caso de que no se logre hacer, siempre le podemos decir al paciente que no le vamos a entregar. Entonces, se valida siempre la receta de acuerdo a las normativas. Las normativas es lo que acabamos de ver, que tenga la fecha vigente, que tenga los datos del médico, los datos del paciente, los datos de la imprenta, que esté el medicamento en su nombre genérico, la concentración, vía de administración, la dosis y que venga con todas las indicaciones de tratamiento. También se revisan las instrucciones de uso en caso de que las haya. Hemos visto que hay médicos que son muy juiciosos, que nos ponen todos los daticos, pero hay otros médicos que se las dan al paciente en consulta y no nos dejan nada en la receta. Em, Además, revisar otros requisitos, como la identificación del paciente, el prescriptor, la vigencia de las recetas, sabemos que es súper importante. En caso de que nos falte algún dato en la receta, pues se la vamos a solicitar al cliente. En algunas farmacias que tienen acceso al médico o si viene el teléfono del médico, se puede hacer la gestión de llamar al médico a preguntar si se tiene alguna duda. Esto lo hace siempre el químico. Carolina, dime. Profesora, consulta, que me queda la duda. ¿Qué pasaría en el caso de que una persona llegara con una receta como la que usted dice? Una receta como, discúlpame Carolina, que se cortó un poquito. ¿Aló? Carolina, ¿me escuchas? ¿Me Bueno, escuchó? alguien... No, Carolina, no, no te escuché, solamente te escuché hasta que llegaba una receta. Ah, lo que le estaba diciendo es que qué pasa en el caso de que una persona llegue y se enoje porque uno no le puede entregar esa receta porque uno no la supo leer bien. Listo, pues ¿Qué mira, debemos siempre... hacer en ese caso? Bueno, pues si se enoja, no hay nada que hacer, ¿cierto? Se enojó. Pero no, obviamente siempre antes de decirle al paciente que no le vamos a vender, pues lo primero es preguntarle al químico, ¿cierto? Que el químico, digamos, que sea la última persona que nos dé ahí la palabra. Uno puede indagar entre los compañeros, a ver si algún compañero entiende, pero realmente el químico es el que nos da ahí, digamos, la última palabra. Si el químico la ve y dice, no, no le dispense porque no se entiende o no está claro, y el paciente se informa, pues no hay nada que hacer, ¿cierto? El paciente tiene la opción de dejar un reclamo en el libro, ir a poner un reclamo, pero ahí en esa parte nosotros tenemos, digamos que toda la parte legal, porque no se puede entregar un medicamento si no se entiende la receta. Acuérdense que el médico tiene, en la legislación dice que el médico debe poner una receta de forma clara. Entonces ahí, pues el paciente se puede poner muy bravo, pero ya ahí no podríamos hacer nada. Estamos siguiendo la ley. Ya, profesora, muchas gracias. Con gusto. Bueno, continuemos. Entonces ya sabemos recepción, interpretación de la receta. Dice que de igual manera, cuando existan dudas fundadas sobre la validez de la receta, se puede consultar al químico farmacéutico. Si se trata de un medicamento con receta retenida, con control de stock, siempre se debe pedir el carnet de identidad. Entonces nosotros le pedimos el carnet y le entregamos el carnet y la fórmula al químico para que el químico lo revise y se vaya al mueblecito que tiene bajo llave y entregue el medicamento. Aquí nos dan, estos son como unos tips. Dice que si el usuario está solicitando un medicamento sin receta, confirmar que efectivamente no requiere receta y se indaga. Esos son como tips para nosotros saber o interpretar al paciente. Entonces, ¿qué hará con este medicamento? ¿Cuáles son los síntomas? El tiempo que lleva con los síntomas, qué acciones ha tomado anteriormente, o sea, si ha tomado algún otro medicamento, ya ha ido a terapia, ya fue del médico, ha tomado algún medicamento para tratar el problema de salud. Es la primera vez que toma este medicamento. ¿Qué otros medicamentos toma? Esto para ver que no haya una interacción entre el medicamento que está tomando y el que nos está pidiendo. Digamos que estos tips
se le pueden preguntar al paciente cuando llega por un medicamento de venta libre o que él cree que sea de venta libre. Entonces, digamos que nos solicitó una amoxicilina. Nosotros sabemos que la amoxicilina es con receta. Podríamos hacerle estas preguntas para ver cuáles son los síntomas del paciente, a ver si realmente él necesitaba una amoxicilina o simplemente necesitaba un paracetamol porque le estaba doliendo la garganta, no sé. Entonces, no es obligación hacer estas preguntas, son tips. Hay muchos pacientes que no les gusta que hagamos preguntas. Entonces, que le empezamos a preguntar y simplemente no quieren responder. Bueno, si nosotros no estamos seguros del medicamento que se le va a entregar, pues también lo mismo, siempre acudimos al químico para que el químico hable con el paciente y sea él quien determine si se le puede vender un medicamento o no. En el caso de que se considere que el paciente requiere atención médica, o la prescripción de algún fármaco, se debe solicitar siempre o digamos que darle la indicación de que él acuda a un centro médico o a una área de urgencias. Si el paciente llega solicitándonos un medicamento que es con receta y no tiene receta, pues lo único que nosotros podemos hacer ahí es sugerirle que él vaya a un centro médico para que el médico sea quien determine si se lo va a enviar o no. Después de que ya interpretamos la receta, vamos a seleccionar el medicamento. Entonces, se asegura que el medicamento elegido coincida con la prescripción. ¿Qué vamos a revisar? Que el nombre coincida. Acuérdense que siempre nos va a venir con el nombre genérico, entonces lo vamos a comparar con el genérico de la cajita que tenemos. Que la concentración sea la misma que el médico nos está pidiendo. Que sea la misma forma farmacéutica. Entonces, siempre revisar esos daticos, entonces, que lo que el médico nos puso en la receta coincida con lo que le vamos a entregar. También asegurarnos la cantidad de tratamiento. Si el médico le pidió tratamiento 2 veces al día por un mes y la cajita viene por 30, pues la idea es que nosotros aseguremos que el paciente tiene el tratamiento completo y le ofrezcamos o una cajita por 60 o 2 cajitas. Entonces, siempre asegurarnos que coincida, que lo que le vamos a entregar coincida con lo que le están solicitando. Ofrecer bioequivalentes y ofrecer medicamentos comerciales. Entonces, si tenemos diferentes presentaciones, nosotros podemos ofrecerle al paciente de este medicamento que le enviaron, tenemos estas presentaciones que cumplen todas las condiciones para que él decida cuál llevar. Después de todo eso, cuando el paciente decide cuál medicamento va a llevar, viene el acondicionamiento. Entonces, verificar, bueno, creo que este paso sería más como hacerlo al mismo tiempo o hacerlo un poquito antes, que nosotros cuando cojamos el medicamento, verifiquemos que él esté en buen estado y que no esté vencido. Eso es importante, que la cajita no venga rota, que el sello de seguridad no venga alterado. Comprobar entonces el envase primario, perdón, el envase secundario. Aquí nos dicen envase primario, pero pensemos que comprobar el envase primario muchas veces es dañar el sello de seguridad, entonces eso no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a revisar el medicamento por fuera, que venga sellado y que vengan en las buenas condiciones. En caso de que el medicamento esté abierto, pues vamos a revisar el envase primario. Milagros, dime. Profesora, disculpe, quisiera, le escucho muy entrecortado. ¿Seré solamente yo o es mi señal o es la clase en sí? No sé, yo también te estaba escuchando entrecortado. ¿Qué me dicen los demás? ¿Están escuchando entrecortado? No, yo No, fuerte y se claro, escucha bien, parejo. profesora. Listo, Yo creo que es la entonces, señal de la compañera que está Ya, entrecortado. sí, perdón, Milagros, entonces parece soy que yo. es la Voy a tuya. arreglar. Gracias. Listo. Y vamos a la información. Entonces, proporcionar toda la información esencial, verbal o escrita al paciente. En la escrita hay en muchas farmacias que son muy dedicados a los pacientes y tienen unos papelitos que se le pegan y les pegan. Tomar una cada 2 horas o 1 o 2 veces al día. Pero bueno, no es obligatorio pues dar la información escrita, pero sí dar toda la información verbal de cómo va a ser el uso y la conservación. Em, la asesoría farmacéutica se centra fundamentalmente en. Entonces, ¿qué es lo que fundamentalmente o lo primero que nosotros le vamos a explicar al paciente? Primero,
las pautas que nos estableció el médico de cómo se lo va a tomar. Entonces decirle la dosis, la frecuencia y por cuánto tiempo. Decirle, entonces la dosis es 1 tableta, 2 tabletas. La frecuencia entonces 1 vez al día, 2 veces al día. Hay pacientes que a veces no entienden 1 vez al día, entonces no entienden, digamos, cuando les decimos 2 veces al día. Entonces usted les puede decir, se la va a tomar con su desayuno y se la va a tomar con su comida. Ahí aseguramos que es 2 veces al día. 3 veces al día, en el desayuno, en el almuerzo y en la comida. Tratar de siempre de ver que el paciente sí haya entendido lo que le estemos diciendo. Y muy importante, por cuánto tiempo. Entonces, tomársela solamente por 2 días, 3 días, un mes, etcétera. Entonces, esta es digamos que la primer asesoría que vamos a dar. Dosis, frecuencia y tiempo. Indicarle para qué sirve. O preguntarle, ¿sabe para qué sirve este medicamento? No sabe, entonces explicarle. Y le vamos a dar una asesoría importante sobre el almacenamiento correcto del medicamento. Entonces, el almacenamiento correcto en el hogar, el almacenamiento depende del tipo de medicamento. Acuérdense que si es un medicamento refrigerado, hay que decirle que lo lleve a su casita y lo meta siempre en el refrigerador. Ahorita vemos esa partecita. En caso de que el medicamento sea un medicamento no refrigerado, ¿cuáles son los lugares aptos para el almacenamiento? Entonces, si el paciente cuenta con un botiquín de medicamentos, si tiene un maletín de medicamentos, un tocador o un armario, o dentro de un cajón. Importante decirle al paciente, si usted nota que el aspecto del medicamento cambió, no se lo tome. Si al medicamento le cambió el aspecto es porque algo le está pasando a eso. Entonces, siempre que él note cuál es el color, el aspecto de su medicamento y lo esté revisando cada vez que lo va a consumir. Entonces, los medicamentos siempre se deberían conservar en algún armario o en un botiquín, siempre dentro de su envoltorio. Entonces, tratar de recomendarle no botar la cajita, no botar el envoltorio o el empaque en el que viene el producto, porque acuérdense que ahí nos va a decir el lote, la fecha de vencimiento, nos dice cuál es el medicamento, entonces es mucha la información que nos da eso. Entonces, recomendarle no dañar su empaque, no guardar nunca los medicamentos en la cocina y el baño. No se guardan en cocina y en baño porque son lugares muy húmedos. Son lugares que conservan mucha humedad y esto hace que el medicamento se nos pueda dañar. Protegerlo siempre del sol, el calor y la humedad. Entonces, ¿esto qué nos dice? No dejar el medicamento en un lugar donde le entre una luz del sol directa, no dejar el medicamento en un lugar que se nos caliente mucho y, por consiguiente, pues que tampoco sea muy húmedo. Mantenerlo siempre fuera del alcance de los niños. Evitar que animales domésticos se acerquen al lugar donde están los medicamentos. Y no manipular desinfectantes o ambientadores cerca de los medicamentos. ¿Por qué? Porque los medicamentos podrían absorber estos productos y dañarse. Evitar entonces, en conclusión, evitar lugares húmedos, el contacto directo con la luz o con el sol, restringir el alcance a los niños y a animales. ¿Alguna preguntita en esta parte? Profesora, todas esas indicaciones que ahora nos dio, todo eso tenemos que nosotros explicarle al paciente. La idea es explicárselos, claro que sí, como para que él sepa dónde lo deben conservar. Ok. Obviamente, pues ustedes van a ver, dependiendo del tiempo que tengan, cómo se lo van a decir. Pueden decírselo de forma muy lenta o simplemente darles una explicación sencilla como este. Evite lugares húmedos, evite contactos directos con la luz o con el sol y que no la cojan los niños ni los animales. O sea, con palabras breves. Exacto. Allá nosotros vemos qué tanto podemos, digamos, extendernos con el paciente o no. ¿Y qué tanto sabe el paciente? Pues si es un paciente que nunca ha usado medicamentos, que es su primer vez, pues le damos una asesoría un poquito más larga. Si vemos que es un paciente crónico que todos los meses nos va a comprar, pues la asesoría no va a ser tan extensa. O ¿Qué sea, no pasa? hay tiempo como que llegue un paciente a comprarnos y tanto tiempo debemos como hablar con el paciente o solo llegar, darle lo indicado y listo. Exacto, ya eso lo determinan ustedes. Supongamos que ustedes es el único paciente que tienen y no hay nadie más en la farmacia.
Si ustedes le quieren dedicar todo el tiempo a ese paciente, lo pueden hacer. Si ven que está lleno la farmacia, pueden ser más breves. Obviamente, si el paciente nos hace preguntas, hay que tratar de respondérselas todas. Ok. Listo. Los medicamentos refrigerados, entonces acuérdense que si el paciente va, digamos, por una insulina, que la insulina nosotros la tenemos refrigerada, ese medicamento debe seguir así hasta que llegue al paciente para que no se le vaya a dañar su estabilidad. ¿Por qué? Porque si en farmacia lo tenemos refrigerado, pues el paciente también lo debe tener refrigerado. En farmacia, todas las farmacias deben disponer de algunos instrumentos para uno entregar esos medicamentos. Los más comunes son estas bolsitas que vemos aquí metálicas. Hay otras que manejan estos empaques de Plumavit. Hay unos pacientes ya que son súper cuidadosos y mantienen unos estuchecitos así que son especiales para las insulinas. Entonces, en farmacia, cuando el paciente no llega con ningún instrumento, pues lo más ideal es que nosotros saquemos de la nevera e inmediatamente lo metamos en esta bolsita de aluminio. Se mete en la bolsita de aluminio con una bolsita de hielo. ¿Y qué indicación le vamos a dar al paciente? Pues que él se lo debe llevar para la casa lo más pronto posible y que cuando llegue lo vaya a meter en la nevera. Cuando se mete en la nevera, el medicamento se mete con toda la cajita. Entonces no es que va a abrir la caja, va a sacar el lapicero de la insulina y lo va a meter en la nevera, no. Vamos a sacar toda la cajita y se va a meter todo completo. Debe guardar todo. Miremos esta imagen acá. Miren que esta imagencita tiene unos números. Aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí el 4 y aquí el 5. Pensemos en cuál de estos lugares creen ustedes que el paciente cuando llegue a su casa va a guardar la insulina. En el 4. 4, 2, ¿qué más dicen? Es En el 3, listo. ¿Qué otra opinión tienen? Bueno, entonces es muy importante que nosotros le digamos al paciente dónde guardar el medicamento, que este es un error que la mayoría de las personas cometemos. Los medicamentos, entonces, se deben guardar aquí en este número 4. El medicamento siempre se guarda en todo el centro del refrigerador. Entonces, siempre en todo el centro. Miren que no lo vamos a guardar en la parte 1. Eso ahí, perdón. En la parte 1 sabemos que no lo podemos guardar porque es el congelador, ¿cierto? Entonces el medicamento se nos va a congelar, el medicamento se va a dañar. Los medicamentos no se congelan, nunca van por menos de 0 grados hacia abajo. No vamos a guardar en la parte 2 ni en la 3, o sea, en la puerta del refrigerador no deben ir los medicamentos. ¿Por qué? Porque las puertas se están abriendo y cerrando constantemente. Entonces nosotros abrimos la puerta, dejamos la puerta un rato abierta, eso tiene una temperatura, está perdiendo frío, luego la cerramos y vuelve a ser más frío y la abrimos y está un poco más caliente. Entonces, en estas partes 3 y 4 en la puerta, hay muchos cambios de temperatura y el medicamento se nos puede dañar en todos esos cambios. En la número 5, en el cajón de verduras, no se debe guardar porque ese cajón conserva mucha humedad. Entonces esa humedad nos puede dañar el medicamento. Lo ideal siempre en el centro del refrigerador. En el centro de la nevera es el lugar donde nosotros aseguramos que la temperatura es siempre más uniforme. O sea que la temperatura en esa parte se va a conservar prácticamente siempre igual. Y no van a haber variaciones de temperatura que puedan dañarnos el medicamento. Entonces es muy importante. ¿Qué vamos a hacer con medicamentos refrigerados? Primero, entregárselo al paciente siempre de forma con un hielito en un empaque. El paciente debe llegar a su casa y guardarlo en la nevera, sacarlo del empaque, que no lo vaya a guardar con el empaque de aluminio, sino que lo saca de la cajita y pone la cajita acá. María Elena, dime. Profesora, una consulta. Es que lo que pasa es que yo, en lo personal, dije el 2 porque yo he visto insulina en las puertas de los refrigeradores. Por eso yo dije el 2, porque no, jamás he visto en el centro, nunca he visto en el centro. Por lo general, yo siempre lo he visto en las puertas de los refrigeradores.
¿Y las has visto dónde? ¿En algún paciente o en un hospital, en una farmacia? He visto en hospital. Listo. Si es una nevera especial para medicamentos, puede ser que ahí tenga dispositivo para medicamentos. Hay neveras especiales para medicamentos, pero si es una nevera de estas normales que usamos en casa, no se puede. Porque es lo No, que son yo de las les... pequeñas, son Ajá, de los no, pequeños. exacto, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso no nos asegura que el medicamento tenga siempre la misma temperatura. Entonces, en caso de que lo hagan y llegue el Seremio del ISIP a fiscalizarnos, nos puede, digamos que hacer alguna anotación por tener el medicamento ahí, porque ahí no se deben guardar. Ya, entonces sí o sí van en el 4, Exacto, sí, en señora. el centro del refrigerador. Sí, y eso mismo le vamos a decir al paciente. Ya es diferente de que se tenga un refrigerador especial para medicamentos, que eso sí ya funcionan de forma diferente. Ah, ok, ya, listo. Gracias, profesora. Con gusto. Profesora, Bueno, disculpe, ahí en el dime. número 4, ahí uno también puede almacenar los jarabes de la amoxicilina que vienen en polvo que se disuelven, que eso más o menos duran como 7 días en la nevera, ¿o no? Sí, también ahí. También Esa se es lo... la idea. La idea es que todo lo que sea de medicamento lo refrigeremos ahí en el número 4, o sea, en el centro del refrigerador. Ok. Miren, nosotros podemos guardarlo en la puerta. Supongamos que ese refrigerador nosotros no lo abrimos. Si el refrigerador no se abre y lo guardamos en la puerta, nosotros podríamos decir todo el tiempo tuvo la misma temperatura. Pero si es un refrigerador de la casa, que nosotros lo estamos abriendo todo el día y que en la casa lo están abriendo, eso hace que el medicamento cambie mucho de temperatura. Y esos cambios de temperatura pueden hacernos dañar el medicamento. Puede que pase, puede que no, pero la idea es uno siempre prevenir que le ocurra algo al medicamento. Y justo por eso recomiendan que siempre se deje en el centro de la nevera, porque es el lugar donde menos la temperatura va a estar cambiando y más frío se mantiene. Listo. ¿Tienen alguna otra dudita en esa parte? No, No, ninguna profesora. Yo igual había dicho el uno, porque yo había visto un refrigerador de solo medicamentos y que se guardaban en la parte de Ujú. adentro porque ahí no perdían la cadena de frío. Porque la puerta, como dijo usted, se está constantemente abriendo. Por eso yo dije el uno, porque había visto un refrigerador que guardaba insulina y lo guardaban en el aposento de adentro. Sí, eso es diferente. Claro, los lugares que pueden tener refrigeradores especiales para medicamentos, esos refrigeradores no congelan en ningún lado y son súper buenos porque ellos conservan la temperatura en todos Eh, lados igual. exacto, Entonces pero era uno la puede especial. poner arriba, exacto, y sí se llena Mm, completo. exacto, Pero eso no lo tiene todo el mundo. No lo tenemos en casa y las farmacias muy poquitas. Son las sí. farmacias de hospitales, las de los SFAN que las mantienen. Sí, en los Cefán Entonces, yo lo había visto que están siempre adentro, en la parte de exacto. adentro. Y esos refrigeradores, por ejemplo, son súper buenos porque hay algunos que hasta les van sacando a uno un listado de cómo va la temperatura. Entonces ya uno no tiene que hacer esto de ir 2 veces al día a tomar la temperatura, sino que el mismo refrigerador lo va imprimiendo. Pero bueno, eso es muy poquito que se vea. No es, como son tan caros, no se ve tan fácil. Continuemos. ¿Tienen alguna otra preguntita en esa parte? No, ninguna profesora, gracias. Listo, no, gracias. profesora. Bueno, entonces aquí estamos hablando de las asesorías que nosotros le damos al paciente. Entonces ya hablamos de asesorar de la dosis, hablamos de asesorar de la parte de conservación y en caso de que se requiera, asesorar sobre el uso adecuado de los medicamentos. Esto que vemos aquí es solamente un ejemplo de cómo usar un inhalador. La verdad es que en estos momentos los inhaladores o los dispositivos de los inhaladores existen muchos. El que más nosotros conocemos es ese que viene en forma de L, pero existen unos que son en cápsulas, otros que son en polvo, los que vienen con la aerocámara. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Pues obviamente ir investigando y viendo cómo se utilizan para nosotros asesorar al paciente. Cuando el paciente es la primera vez, por lo general, esta asesoría se la dan en el centro médico. Entonces, el médico, cuando le indica al paciente qué medicamento debe iniciar, le va a explicar cómo es. Pero también es bueno que nosotros tengamos algún conocimiento por si el paciente se le olvida y llega y nos pregunta. Entonces, este ejemplo que nos dan aquí, que no se los voy a leer para que si ustedes quieren lo leen después,
Es solamente uno de los dispositivos que hay para inhaladores. Realmente en este momento existen demasiados dispositivos para inhaladores diferentes. Hay unos que son hasta automáticos, que solamente es presionar un botoncito y ya el medicamento sale. ¿Qué es importante decirle al paciente con todo, con cualquier dispositivo? El paciente siempre debe inhalar y después de inhalar muy fuerte, retener o que el paciente cuente hasta 10. Entonces el paciente inhala el medicamento, cuenta hasta 10 y luego suelta el aire. Y muy importante, esto que dice aquí en la parte 8 y esto con todos los inhaladores. El paciente siempre debe enjuagarse la boca con agua y luego botarla. Entonces tomar agüita, hacer gárgaras y botarlo. Porque ¿qué pasa? Los inhaladores por lo general sueltan el medicamento, digamos que en forma de polvo. Ese medicamento se nos puede quedar pegada en la boquita y eso hace que después nos vayan empezando a dar llagas. Entonces empiezan a formar llagas en la boca. ¿Es porque por la acumulación de ese medicamento? Entonces lo importante para todo paciente con cualquier inhalador es que luego se lave la boca y bote esa agua, especialmente cuando son corticoides, porque los corticoides, que son casi todos los inhaladores, nos generan la aparición de esas llagas. ¿Qué nos dice aquí también? Es importante también brindar información más detallada para la preparación extemporánea de fármacos como los antibióticos, que es lo que nos decía la compañera. Medicamentos que requieren, que vienen en polvo y uno, sobre todo las suspensiones, vienen en polvito, se les debe añadir agua, mezclar y luego el paciente se los va a tomar. Hay muchos dispositivos específicos, aparte de las tabletas, en las que nosotros podemos asesorar. Por ejemplo, cómo usar un enema, cómo se usan los comprimidos vaginales, cómo se usan los supositorios, cómo usar los parches. Entonces, es importante, estos usos nosotros no los vemos acá, pero sí es importante que ustedes vayan empezando a investigar y a conocer, digamos, que podemos asesorar un poquito en esa parte a los pacientes, o al menos sí preguntarles, ¿tiene dudas de cómo usarlo? Y nosotros saberles responder en caso de que hayan tenido dudas con lo que el médico les explicó. Indicaciones importantes del medicamento. Entonces, cualquier indicación que reconsideremos, por ejemplo, la levotiroxina, siempre tomarla en ayunas. Omeprazol, tomarlo en ayunas. Eh, por ejemplo, los anticonceptivos, cómo hacer uso de los anticonceptivos y explicarle al paciente, por ejemplo, que va a empezar con un anticonceptivo, que siempre el primer mes debe usar un método de barrera adicional. Si conocemos interacciones, entonces contarle con las interacciones que conozcamos. Si sabemos que ese medicamento no se debe combinar con algún alimento, contarle eso. Si tenemos dudas de cualquiera de estos ítems, le preguntamos al químico, le podemos decir al químico, vamos a dispensar este medicamento, qué condiciones especiales tienen de uso para yo decirle al paciente. Y a través de eso también uno va, digamos que aprendiendo y posibles efectos adversos. Entonces, asegurar finalmente que el usuario comprenda el uso correcto de los medicamentos y que la información brindada eh, sea la adecuada. La idea es que si atendemos bien al paciente, pues él va a volver a la farmacia nuevamente. Si el medicamento es de venta libre, entonces se debe advertir al usuario siempre que si los síntomas no mejoran, él debe consultar a un médico. Acuérdense que los medicamentos de venta libre deben ser para síntomas que uno identifica y que son síntomas pasajeros, no es para una enfermedad crónica. Entonces, si no mejoran los síntomas con ese medicamento que le estamos entregando, él siempre debe acudir a donde el médico. Por último, cálculo de dosis en caso de que se requiera. Entonces, aunque el medicamento, pues perdón, aunque el médico indica la dosis a administrar, en muchas ocasiones esto no es claro. Entonces, o el paciente no lo comprende, el paciente a veces no entiende, porque ahí los pacientes si no conocen del área de la salud, pues no necesariamente tienen que entender estos temas. Entonces, nosotros podemos ayudarle a hacer un cálculo de dosis, decirle cuántas gotas, eh, cuántos mililitros del jarabe debe sacar con la cucharita para su
para su hijo o para su mascota, dependiendo del peso. Esta parte de cálculo de dosis la vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente clase. O sea, la siguiente clase prácticamente la vamos a dedicar a cálculo de dosis. Es muy difícil entender el cálculo de dosis, sobre todo cuando es de esta forma, digamos, virtual. Que es ideal que ustedes tengan, que para la siguiente clase tengan alguna calculadora y una hojita en la que vayan a ir escribiendo. Todo lo que es de matemática, la idea es uno escribirla para poderlo aprender. Entonces ahí les encomiendo esta partecita para la siguiente clase. ¿Tienen alguna duda hasta esta parte? Profesora, no le entendí bien. Para la siguiente clase, tener una calculadora, no más entendí. Sí, una calculadora y una hojita. Porque como vamos a ver cálculo de dosis, que es tan matemático, la idea es pues que podamos ir escribiendo y haciendo los cálculos para entenderlos más fácil. Ok. Listo. Entonces, calculadora, hoja y lápiz. Una consulta, ¿qué tipo de calculadora, la normal o esa es la científica? No, normal. Puede ser la del celular, inclusive, pues si no ven la clase en el celular, se puede utilizar la del celular. Ah, ya, gracias. Listo. Y por último, aquí nos hablan de la documentación. Entonces, se entregará al químico farmacéutico las recetas médicas con el fin de que sean registradas y archivadas. Esto en caso de las recetas, pues que son retenidas. Entonces, siempre al final, recoger todo lo que necesitemos, quedarnos en farmacia. Si las recetas son con control de stop, el químico deberá indicarle el número de folio y firmarlas. Esta partecita, pues ya sabemos que le corresponde siempre al químico. Durante la atención a un cliente puede pasar que requiera algún medicamento que no se tenga en farmacia. Especialmente en farmacias independientes existe la posibilidad de hacer una solicitud de compra al farmacéutico para que se pueda dispensar posteriormente. Esto, ¿de qué nos habla? De que si el paciente llega y no tenemos el producto, nosotros podemos dejárselo pendiente, o si la receta trae más de un producto, podemos dispensarle uno y dejarle el otro pendiente, avisarle al químico. Obviamente primero hay que avisarle al químico a ver si se puede conseguir el medicamento. Esto se puede hacer para medicamentos, excepto para medicamentos psicotrópicos estupefacientes. Los psicotrópicos estupefacientes se deben entregar completos. Si no se tienen, no se vende, pues no se realiza la venta. Marixa, dime. Tengo una duda en cuanto a la retención de la receta. Yo Sí, fui una vez a comprar remedio de receta retenida, pero le sacaron fotocopia y me devolvieron la receta original. pero ¿qué medicamento era? Solpidem, El Solpiden. Bueno, el Solpiden, bueno, realmente ellos debieron haberse quedado con la original y darte simplemente la fotocopia. Eso sería pues lo ideal. Pero el Solpiden es sopiclona, ¿cierto? ¿sí? Sopiclona. La sopiclona, acuérdate que no es con control de stock. Es receta retenida, pero no es control de stock. Pero realmente en ese caso ellos debieron haberse quedado con la original y darte a ti la fotocopia. Otra cosa que pudieron haber hecho es que le hubieran puesto un sellito que dijera entregado. Te pusieron sellito de entregado. No, no, se Ni quedaron firmaron de despachado, nada. nada. Me sacaron la fotocopia, me dijeron, espera un poquito, sacaron la fotocopia y me entregaron la receta original. Listo, pues mira que ahí en ese caso es un error de ellos, porque la idea de nosotros quedarnos con la receta, aparte pues de cumplir con la normativa, es asegurarnos de que el paciente no haga uso inadecuado de esa receta, o sea, que él no vaya a volverla a comprar. Y ellos ahí hicieron, pues cometieron un error, porque si no te pusieron despachado ni firmado en la receta, tú puedes ir a comprar nuevamente con eso. Y como no es una receta electrónica, pues en otra farmacia no se van a dar cuenta que ya te la vendieron. Si uno llega a una farmacia con una fotocopia, no le van a despachar, ¿cierto? Si llega a una farmacia con una receta que dice despachado, la firma del químico o entregado en tal fecha, pues tampoco le van a despachar. Esa es la idea de pronto que uno no se quede con la receta, pues que el paciente no vaya a hacer uso inadecuado y no vaya a volver a comprar el medicamento. Si se lo mandaron por un mes, es solamente por un mes. Pero profesora, cuando uno, pongamos, yo compré la clonazepam de mi mamá y me retuvieron la receta
o sea, en la receta me hicieron firmar en la parte de atrás ¿Sí? y me dieron una copia de la receta. Sí. Sí, eso está bien, que me hayan dado que me hayan dado la copia. Sí, mira que la copia es bueno, no es necesario, pero es muy buena porque a ti te quedan los datos de cómo tomar el medicamento. Porque en la Mm, copia vienen las indicaciones de dosis, todo, entonces a ti te va a quedar eso. Y en ninguna otra farmacia te van a vender con una fotocopia porque, pues, eso se nota, pues, que es una fotocopia, ¿cierto? claro, que ya Entonces, es está bueno la que te la original. hayan entregado, claro, es bueno que te la hayan entregado porque usted queda con todos los datos de la receta. En caso de que tenga que volver desde el médico, usted puede decir, mire, este fue el medicamento que yo tomé, que me recetaron, este fue el médico que me lo recetó. Está bien, ellos se quedaron con la original, te dieron una información del medicamento y ellos no, y tú no puedes volver a comprar ese medicamento, que esa No, es la idea. claro, entonces cuando uno está trabajando y llega a comprar, no pongamos así, la clonazepam, uno le puede darle la copia o es Sí, opción eso. si el paciente lo requiere, él le puede pedir que le dé una fotocopia. Ah, O ok, ahora, como está la era digital, pues él le puede tomar una fotico y quedarse también con los datos. ok. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? Listo. Espérenme, yo miro qué nos falta. Ah, bueno, nos falta esta partecita. Terminémosla. Vamos aquí. Entonces nos dice que qué pasa con la interpretación caligráfica de las recetas, que era algo que hablábamos ahorita. Hay muchos incidentes relacionados en la atención médica que incluyen errores vinculados con los medicamentos. Los errores con los medicamentos muchas veces pueden ser prevenibles y esos errores prevenibles en alguna forma se refieren a esto de las recetas. Y es lo que hablaba la compañera ahora, si la receta no es legible y nosotros despachamos lo que creemos que dice, podemos estar cometiendo un error. Un error que se pudo haber prevenido simplemente diciéndole al médico o al paciente que vuelva y que aclare cuál es, digamos, el medicamento que le están indicando. Esos errores podrían causar un daño al paciente o resultar con un uso inapropiado de los fármacos por parte del profesional en salud o del paciente. Aquí es el profesional de salud porque si nosotros interpretamos mal la receta, pues es un uso inadecuado también de nuestra parte. Entre estos errores se encuentran aquellos derivados de problemas en la redacción de las recetas médicas y falta de legibilidad, lo que conduce a instrucciones incorrectas sobre una o varias de las características normales de una receta. ¿Cuáles serían las características? Que no se vea el medicamento prescrito, que no se vea la dosis, que no estemos seguros de la forma de administración, del horario, de la frecuencia, de la duración del tratamiento. Dentro de los requisitos que debe cumplir entonces una receta, ya sabemos que todos los datos e instrucciones consignadas en la receta médica deberán ser claramente legibles. Sin embargo, como la mayoría de las recetas se hacen a mano, muchas veces esto no ocurre. Bueno, aquí nos ponen un ejemplo. Dice, en una ocasión, tras realizar una cirugía de reemplazo valvular mitral, a una paciente se le recetó Coumadin. El Coumadin es un medicamento para la coagulación, es un anticoagulante. Sin embargo, el farmacéutico no dispensó Coumadin, ya que interpretó que la receta decía Famodin. Entonces, no se interpretó bien la receta y en vez de darle un anticoagulante, le entregó un medicamento para el dolor de la guatita. Como resultado, la paciente no tomó anticoagulante recetado y un mes después le encontraron el INR. El INR es el examen que les hacen a los pacientes anticoagulados para ver cómo está, digamos, la sangre. Y se observó que tenía una trombosis. La paciente, de manera urgente, le administraron heparina, que es un anticoagulante que administran de forma hospitalaria, y la tuvieron que someter a cirugía. Durante la intervención se extrajeron numerosos trombos. Miren que la paciente, como no estaba anticoagulada, ella empezó a formar trombos y la tuvieron que pues operar. Posteriormente, la paciente sufrió bradicardia y se necesitó implantar un marcapasos.
Más tarde experimentó hipotensión y la paciente falleció. ¿Qué hizo la familia de la paciente? Demandó al químico farmacéutico porque decían que era el responsable del incidente. ¿Fue responsable de cierta forma? Sí, porque le mandaron un medicamento que la paciente nunca tuvo porque interpretaron mal la receta y a raíz de que la paciente nunca tuvo ese medicamento, ella tuvo un montón de, digamos que de incidentes hasta que falleció. Para determinar las posibles responsabilidades se llevó a cabo un estudio para evaluar la legibilidad de la receta. La prescripción fue enviada a 113 farmacéuticos con diferentes niveles de experiencia. ¿Cuál fue el resultado? Dice que solo se interpretó correctamente el 70.8% de los casos. El 76% eran químicos muy experimentados y el 43% eran químicos novatos. Entonces, mire que 70% de los químicos interpretaron cumadino, pero el resto interpretaron famodino. Realmente digamos que es un margen muy amplio del error que se podría cometer con esta paciente. Entonces, esto es un ejemplo de lo que podría pasar si nosotros, por miedo a decirle al paciente que no le vamos a dispensar o por querer vender, dispensamos un medicamento que no es correcto. Entonces, miren que la receta no la ponen aquí. Esta receta, pues ahora que nosotros sabemos que es Coumadin, pienso que la podemos interpretar más fácil. Pero también puede decir Famodin. Y miren que no se alcanza ni siquiera a interpretar la dosis. Yo podría decir que es un 40. Entonces, eso es muy importante. Digamos que esto nos lo recalcan aquí, es por la importancia de no dispensar el medicamento si no estamos seguros de qué dice. Pero ahí, profesora, también ahí tiene culpa el médico, que no pudo, o sea, que no escribió bien el medicamento que le mandaba la paciente. Exacto. Entonces, miren que ese análisis que hicieron de mandarlo a diferentes químicos era para determinar realmente si la culpa había sido el químico. No. La familia demandó al químico porque él fue el que dispensó, pero toda la responsabilidad no es del químico, es también del médico que Del emitió la receta que no es como, pues de forma no legible. Mm, Pero obviamente esto entraría que pues a partes legales. claro, Entonces entonces ya ahí uno, esa es la consecuencia de que uno debe, o sea, entender bien la caligrafía del médico para ujú, que no pueda llegar a esa consecuencia fatal del paciente. exacto. Esa es la idea, es pues como que seamos conscientes de todo lo que puede pasar cuando dispensamos sin estar seguros. Aquí nos dicen, un médico debe asegurar que su escritura sea completamente legible en todo momento sin necesidad de que sea estéticamente bonita. Resulta inaceptable que casi el 30% de las veces no sea posible leer con claridad una receta. Eso en Chile pasa mucho que las recetas son hechas a mano. Ahora con las recetas electrónicas ha disminuido un poco eso, pero pasa mucho que como las recetas son hechas a mano, pues hay mucho riesgo de equivocarnos. Por ejemplo, acá en Colombia, la mayoría de las recetas son electrónicas. Entonces las recetas casi que todas son a computador. El riesgo de un error es un poquito menos, es digamos que menos. Hay muchas recomendaciones o estrategias que se han abordado desde la parte de prescriptor para reducir este tipo de errores. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones para los profesionales que dispensan medicamentos, auxiliares de farmacia y químicos farmacéuticos? Si se recibe una receta que no es legible, el auxiliar de farmacia podrá solicitar revisión a un colega. De no ser comprensible la receta, se extenderá la duda al químico farmacéutico, quien será el responsable de resolver la situación. Si el químico farmacéutico no comprende la receta, podrá comunicarse con el médico para validar la prescripción. En caso de que el médico tenga ahí escrito su número de teléfono, pues uno puede llamar al médico para confirmar. Se solicitará al médico extender recetas legibles de acuerdo a la normativa con el fin de evitar error de prescripción con problemas de caligrafía del médico. Se debe clarificar con el médico la prescripción realizada. Será entonces importante además educar al paciente respecto a la importancia de revisar sus recetas y prescripciones antes de salir de la consulta del médico. Entonces es muy importante también que nosotros como paciente, cuando nos mandan un medicamento, preguntarle cómo se llama y para qué nos sirve. Muchas veces también nosotros podemos hacerle esa pregunta al paciente, ¿para qué le enviaron este medicamento?
y ahí más o menos nosotros guiarnos de cuál de los medicamentos es. Si no es posible localizar al médico o dar claridad respecto a la receta médica, se deberá rechazar e indicar al paciente revisar nuevamente con el médico. Aquí hay algunos errores de medicamentos que se pueden confundir con mala caligrafía. Entonces, por ejemplo, tenemos loratadina, que es un antihistamínico, entonces para la alergia, con loperamida, un antidiarreico. Miren que suenan igual y se escriben muy fácil. El tramal con el trioval. Entonces tenemos un medicamento opioide con un antigripal. Clorpromacina, que es un antipsicótico, con clorpropamida, que es un antidiabético. Por ejemplo, el enalapril con el anafranil, que en ambos son, este es un antidepresivo, perdón, y este es un medicamento para la presión. Alopurinol con aloperidol. Miren, un medicamento para la gota, confundirlo con un antipsicótico. La acitromicina con la azatioprina. Clotrimazol con cotrimoxazol. Por ejemplo, están en nombres comerciales. El Doxium y el Nexium. La loratadina con la lovastatina. Metamizol con metronidazol. Paroxetina con pravastatina. En alguno de estos casos nosotros digamos, ay, tenemos dudas, no sé si es una loratadina o loperamida lo que dice acá. Podemos preguntarle para qué se lo enviaron. Ah, me lo enviaron porque tengo diarrea. Listo, sabemos que es loperamida. Me lo envió porque tengo una alergia, sabemos que es loratadina. En muchos casos, nosotros podemos hacerle preguntas al paciente como para llegar a esa información, pero hay en otros casos que a pesar de las preguntas o si el paciente no nos responde, ya no podemos, digamos, hacer nada. Miremos estos ejemplos que yo les puse acá de algunas fórmulas para interpretación. Lean esta formulita y traten de interpretar qué dice. Si alguien quiere leerla o ya la interpreto, me dice porfa. No, eso es adivinar, profesora, si ahí no se ve nada. Bueno, como Oxina. dice dos puff, me imagino que debe ser inhalador. Sí. Y Ah. debe decir ahí Novanax, Novonox, Novanox, no sé si me entiende. Bueno, eso es muy bueno, sí. Mira que dice dos puff, entonces nosotros nos da la idea de que es un inhalador. En cuanto a cuántos meses o cuánto tiempo utilizarlo, yo creo que lo 2 único que meses, leemos todos es dice, que dice 2 2 meses. meses. Exacto. Pero dice cada 12 horas, dice yo, ¿no? Dos puff. Cada 12 horas por 2 meses. Yo Pues diría realmente. en la noche podría ser. Listo, entonces miren La lo que adivinanza. realmente dice. Entonces, No ¿qué se dice? entiende. Dice Monex, inhalación nasal, ahí estábamos bien, inhalación nasal dice acá. Y mire que dice dos puff en cada fosa nasal. Eso es una F y una N. En cada fosa nasal por 2 meses. Entonces es súper difícil interpretar eso. Pues realmente es muy difícil esta receta. Miren esta receta de aquí arriba que dice. Dice amoxiclán, como amoxicilina con ácido clorhídrico. Amoxicilina, 500 miligramos. No es amoxicilina, esa es suspensión. A ver. Sí, es suspensión. Estamos hablando esta de aquí arriba. ¿De Son cuál? dos. La primera. Amoxicilina de 500 miligramos. Exacto, listo. Entonces, miren, ahí sí lo vimos muy bien. Amoxicilina de 500 miligramos. Miren que dice cápsula. Una cada 8 horas. No sé si habían visto esta parte. Una cada 8 horas por 7 días. Ah, ¿Por y ahí qué te dio? la otra. Yo estaba viendo la del consultorio veterinario. Y la del veterinario, entonces, esta sí dice, como dijo la compañera, Amoxicilina. amoxiclán. Y dice, Suspensión. perdón, no dice amoxiclán, dice amoxicilina y CLAP Clavulánico. V de clavulónico. Y mire que dice suspensión 250 miligramos. Dar 2,5 ml. Da Cada 2.5 12 mililitros, Cada exacto, 12 horas. Iniciando mañana por la noche. noche. Por la noche. Entonces, estas son fórmulas que de pronto nosotros leemos un poco más fácil, ¿cierto? Miren esta formulita de acá. Paracetamol, Paracetamol, 750. una tableta media cada 8 horas. Por Exacto. 3 días. Y una de la... Dice una de la tarde
9 de la noche y 5 de la mañana. Y miren que tiene un error, que ni siquiera sabemos cuánta es la concentración. Ahí dice 750. 750, puede ser 350. Por lo general el paracetamol viene de 500, entonces ahí nos quedan muchas dudas de qué es lo que vamos Es que a está como dispensar. corregida esa receta ahí. Exacto, una receta como corregida no se corregida. No debería sirve, no dispensar se si no debería. estamos seguros. Exacto. Claro, exacto. Sí. Listo. Porque abajo Esperen. ibuprofeno, estamos entendiendo, ¿ah? Ya Exacto, estamos- aquí dice ibuprofeno. Es más fácil uno entender cuando uno ya empieza a conocer los medicamentos. Claro. Aquí, por ejemplo, miren que tuvimos medicamentos genéricos, paracetamol, ibuprofeno, es más fácil, amoxicilina. Pero, claro. por ejemplo, aquí que el médico no puso el nombre genérico, sino que puso el nombre del medicamento, es más difícil. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas marcas comerciales. Entonces, listo. Eso simplemente como ejemplos de recetas. Hasta aquí es la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna preguntita, alguna duda? No, profesora, No. de mi parte no. Listo. Denme un momentico, no se vayan a ir La para lista. tomar la asistencia. Exacto. Entonces, denme un momento, yo hablo la asistencia, que no sé por qué se me olvidó ir el entretiempo. Alguien le preguntó. Todos los 10 minutos. Sí, Yo se me quería olvidó. recreo y no hubo. Es que estuvo muy entretenido. Se me olvidó, no me di cuenta. Estuvo buena la dinámica así de entender Sí. la receta, me gustó. Nos sentíamos en el salón presencial ahí, todos participando. Listo, hoy es 11. La próxima clase, lo que yo les decía, traten de tener una hojita para escribir. Realmente es muy difícil entender matemáticas a través de una clase virtual, pero sí tratar de hacer pues lo que más podamos. Listo, Gema Amayo. Presente, profesora. Gracias. Juana Elena Arana. Elsa Fabiola Mamondes. Gracibel Bonilla. Evelyn Canelo. Bárbara Carrasco. Nixie Carrillo. Vanessa Celis. Hilda Díaz. ¿Sí me están escuchando, cierto? Sí, profesora. Sí, Listo, gracias, Hilda. Daniela Andrea Guerra. Flor del Carmen Enríquez. Presente, profesora. Gracias. Leonor Laurie. Presente, profesora. Gracias. María Elena López. Presente, profesora. Gracias. María Fernanda López. Presente. Gracias. Rosa Emilia López. Patricia Jacqueline Martínez. Presente, profesora. Gracias. Sandra Melo. Presente. Gracias. Zoraida Pérez. Milagros Ramírez. Zoraida Pérez, presente. Gracias, Presente, Zoraida, y profesora. gracias, Milagros. Maximus Rivas. Dani Riveros. Mónica Rojas. Carol Salazar. Presente, profesora. Gracias. Marixa Sedán. Carolina Sola. Presente, profesora. Gracias. Erika Telles. Nilda Ulloa. presente, profesora. Gracias. Jennifer Ulloa. Ana María Vizconde. Isaías Antonio. Listo, Presente. Gracias, Isaías. Voy a repetir de forma rapidita por si me faltó alguien. Entonces, Juana Arana, Elsa Bahamondes, Gracibel Bonilla, Evelyn Canelo, Bárbara Carrasco, Nixie Carrillo, Vanessa Celis, Daniela Guerra, Rosa Emilia López,
Diana Araceli Malave. Presente, profesora. Gracias, Diana. Máximo Rivas. Denis Riveros. Presente, profesora. Denis, ¿cierto? Sí, presente. Listo, gracias. Mónica Alejandra Rojas. Marixa Sedán. Presente. Erika Telles. ¿Quién me dijo presente? Maritza Sedán. Listo, Marixa, gracias. Jennifer Ulloa y Ana María Vizconde. Perfecto, estamos todos. ¿Tienen alguna preguntita, alguna duda? Dejamos la clase en este momento. Sí, yo quería consultar, ¿en la prueba va a entrar hasta las recetas? Va a entrar hasta esta parte, sí. No hay interpretación de recetas en la prueba, pues para que no se asusten, pero sí entra hasta ya. esa parte. Ya. Profesora, ¿Viva a las 9:30? ¿daba la prueba? La prueba a las ¿Hasta qué hora 21:30. Ok, gracias. ¿Y Hasta mañana a las 21. Perdón, ¿cómo? Ah, ya. Y hasta mañana hasta las 21:30 igual, ¿cierto? Sí, señora, hasta mañana Esta a es las la primera 21:30. prueba del módulo 3. Sí. Esta, en módulo 3, acuérdense que solo tiene 2 pruebas. 2 pruebas, la primera y la segunda. Esa. Gracias, buenas noches. Que estén muy Hasta bien para las- todos. Feliz noche. Buenas noches.